Muy buenos días a todos, mi nombre es Noelia Mitrano, yo soy directora de la agencia de marketing Voz B2B Agency. Esta es nuestra segunda entrevista y hoy les cuento que vamos a hablar de logística, de procesos internos, de fulfillment. Por eso cuento con invitados de lujo. Les doy la bienvenida al equipo de The Fulfillment Agency, Norberto Serrazale, Max Intelángelo y Sebastián Maciel. Todos con gran trayectoria en sistemas logísticos, última milla, fulfillment y transformación digital. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Noé? ¿Todo bien? Muchas gracias Muy, muy por bien. sumarse y por brindarnos su tiempo, su conocimiento. Gracias a vos, Noé. Un placer y felicitaciones sobre todo por lo que venís haciendo, digamos, de trasladar toda una experiencia en digital hacia B2B bueno, Que es difícil, que es es difícil. difícil, está por desarrollarse, pero bueno, alguien tiene que pensar, así que felicitaciones por ser pionera. Gracias, gracias Norbert. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Yo tengo muchas preguntas, les cuento que tengo un machete para charlar. Vamos a hablar de pymes mayoristas, estos importadores, distribuidores. A mí me pasa mucho que siento que todos ponen el foco en vender más, pero no en trabajar sus procesos internos, ¿sí? En ser más productivos. Y estas empresas empiezan a crecer y después se encuentran con un cuello de botella, ¿sí? ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿Por qué el foco está siempre puesto en la venta y no en la parte de mejorar nuestros procesos y ser mejores en eso? Bueno, arranco yo, ¿Dale? después me pueden complementar Max y Seba, bienvenidos para hacerlo. A ver, es como que a veces naturalmente ponemos el foco, digamos, si se quiere, en el resultado del proceso. El resultado es la venta, es la meta última, con lo cual si hay una tendencia natural en todo tipo de empresas a poner foco, diría, absoluto a veces en la venta, y no se dedica tiempo a pensar cómo se trabaja. Esto que vos mencionás, cómo ser más productivo, cómo ser más eficiente, cómo hacerlo mejor. O sea, cómo hacerlo, cuando digo mejor, es cómo hacerlo más simple, y cómo hacerlo más óptimo también de cara a nuestro cliente. Totalmente, Es totalmente. decir, que pueda vivir, digo, una experiencia, cuando un proceso es simple, digamos, la experiencia, de hecho, es como se dice en la jerga, de hecho, tiene menos fricciones, tiene menos saltos, menor tiempo, o sea, ciclo, digamos, de tiempo. Entonces, la experiencia para el cliente, cualquiera sea su naturaleza, es más fluida. Entonces, a veces es un foco absoluto u obsesivo en la venta, pero no en el camino, no en el proceso, y eso hace que se pierda de vista. Sí, perdón, Norbert, ahí para complementar un poco, creo que es parte de la génesis, ¿no? De cómo nacen muchos de estos negocios, ¿no? Orientados a la venta. Básicamente ahí creo que lo decía Norbert, ¿no? Es entender el camino. Muchas veces parte de delegar y de entender por dónde va, o hacer ese cambio, entender que necesitamos cambiar, y tratar de buscar esa ayuda, ¿no? Porque muchas veces no sale desde dentro, ¿no? Y es la que te permite abrir los ojos, ¿no? O No sale, ayudarte a no ayudarlo. sale desde dentro y también los dueños de negocios no saben a quién recurrir, quién me Exacto, puede ayudar a mejorar esto, ¿no? A quién voy a exacto. buscar. Sí, y entendiendo que el dueño de negocio también a veces está completamente inmerso, o sea, está hasta, digamos, con agua Absorbido. encima del cuello, está completamente absorbido por su diaria, ¿no? Con lo cual no tiene tiempo. A veces la función del líder y del dueño de negocio es hacerse ese tiempo para pensar cómo hace las cosas, cómo las puede hacer mejor. Digamos, a veces también entender cómo uno puede servir mejor a sus clientes le da la oportunidad de seguir buscando nuevos clientes. Ahí con los chicos hay un concepto que trabajamos siempre, que de alguna manera como que nos marca nuestra metodología de cómo,
de cómo conversamos con los dueños, de repente con los líderes de las empresas, y es el camino de la orden. Es un concepto que siempre le estamos dando vueltas. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite ver cómo es el proceso. Y ese proceso finalmente termina incidiendo de buena o de mala manera en el resultado. Cuando hablamos de venta, la venta puede tener una buena o una mala experiencia. ¿De qué depende? De todo lo que pasó antes. Sí, y hablar de experiencia también se me viene a la mente. Hoy estamos en un contexto en donde es muy difícil diferenciarse en términos de producto, ¿no? O sea, el que es importador y me está escuchando sabe de lo que hablo. Entonces, ¿por qué no empezar a diferenciarse en la experiencia al cliente? Entonces, la experiencia al cliente es todo lo que pasa detrás, ¿no? Desde que alguien mete una orden hasta que se despacha y le llega. Creo que sería muy valioso y está bueno que todo lo que ustedes acaban de mencionar sea como un disparador para ese dueño de negocio que los está escuchando. ¿Qué síntomas delatan que la operación está frenando el crecimiento de una empresa? Para ver si alguien que está del otro lado se siente identificado. Ahí, Seba, si querés, toda tuya. Un poquito más, todo dolor empieza a sentirse en la operación, empiezan las fricciones, desde falta de espacio en nuestras bodegas, desde personal que llega al burnout, ¿no? Que se quema, como se dice en la jerga, de che, estoy 10, 12, 15 horas sacando y despachando, felices de que la venta se dé, pero nuestros procesos no aguantan esto. Operadores logísticos o sí, empresas de transporte que te dicen, che, hay demoras, llego a tiempo a la hora que vos me citás y me tenés 2, 3 horas en el playón antes de hacer la carga. Dolores, ¿no? Todos los dolores que se les pueda llegar a ocurrir, digo, son los primeros síntomas. Después están los indicadores, ¿no? Si tenemos Que son otra cosa. un panel de indicadores y empezamos a ver, che, el SLA, el service level, digo, el nivel de servicio está bajando, después empezás a ver niveles de reclamos y demás, digo, eso genial si tenés un panel de control real time, pero también puedes recorrer un poco tus pisos de operaciones y vas a empezar a ver esto, sobre todo charlando con operarios, líderes, supervisores, etcétera, empezás a relevar estos puntos. ¿Existen lo que nosotros hablamos en la jerga, estos famosos quick wins, mejoras rápidas que se pueden hacer, que ustedes puedan recomendar para todo lo que es el proceso de picking, packing, depósito, devoluciones, tracking proactivo? ¿Hay algunas, pueden brindarnos algunos consejos, algunas recomendaciones? Sí, desde ya, un poco, digamos, relacionado con lo que mencionaba Seba, digo, cuando uno encuentra una operación que corre y no por correr, digo, llega a un resultado más óptimo. A ver, buenas prácticas tienen que ver cómo está organizado el depósito, el almacén donde transcurre esa operación, cómo está organizado también de repente el área de despacho o de recepción y despacho para recibir mercadería o para despacharla a distribución. Quizá cómo se lleva adelante el proceso de preparación de las órdenes, digamos, no solo con qué herramientas, pero digo, cómo está pensado y cómo está resuelto el proceso en el piso y entre las personas. Si hay personas, más allá de que a veces podemos hablar de operaciones multitasking, pero si hay personas que son referentes en una determinada tarea, si las tareas también están priorizadas según el momento del día, el momento de la semana, el momento del mes. Por ejemplo, digo, no es lo mismo, digamos, hacer quizá un control de inventario en un momento de pico de venta que, digamos, después de haber transcurrido ese pico de venta. Entonces, esos serían, digamos,
quick wins que tienen que ver más con el método de trabajo, con la organización del trabajo. Después, Maxi, seguramente vos podés aportar algo en relación a quizá tecnología, sistemas que también se puede ir evolucionando. Sí, pero como vos bien decís, Norbert, primero es entender cómo hacemos las cosas y tener un orden y coordinación, porque básicamente podemos tener tecnología, podemos tener un montón de cosas, pero si no tenemos una coordinación, no hay una cadencia, justamente cuando hablamos del camino de la orden, es una cadencia, ¿no? La cadencia o un streaming, por decirlo de alguna manera, tiene un inicio y es un río que corre, ¿no? Y llega a su proyecto o a su proceso final, mejor dicho. Entonces, entendiendo eso, para quien nos está escuchando y dice, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿Qué hago diferente? Porque no me dan los resultados. Bueno, es entender, tener orden, poder de alguna manera coordinar. Después viene la tecnología, después viene cómo mejoramos, cómo hacemos las cosas, que ahí es donde nos podemos ayudar, ¿no? Desde la experiencia. También entender de que no es algo tan trágico, tan loco, pero el hacer las cosas, sino es entenderlas, tenerlas claras y poder de alguna manera implementar estándares, ¿no? Siempre hablamos de estándares, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y chicos, si alguien hoy los quisiera contratar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es su consultoría? ¿Cuál es la metodología que tienen ustedes? ¿Por dónde arrancan? Ahí, digo, un concepto fundamental cuando arrancamos con The Fulfillment Agency, lo que nos propusimos es no ser el consultor tradicional. A veces el consultor tradicional es un in y un out, o sea, se queda, si se quiere, en una instancia de observación y diagnóstico. Lo nuestro, dijimos, bueno, podemos ir más allá. ¿Por qué? Sobre todo cuando... digamos, cuando hay que acompañar a las operaciones y a los negocios en este proceso de aprendizaje. Entonces lo vemos más tipo hands-on, es decir, acompañamos también durante la implementación. La implementación de un proceso requiere, por ejemplo, capacitación, entrenar al personal para que la metodología se le haga hábito de trabajo. Entonces, eso como punto de partida. Después, esto que decía Maxi, es entender ese camino de la orden, cómo es el estado actual y hacia dónde lo podemos llevar a un nuevo nivel. Arrancamos por un diagnóstico, entender dónde estamos parados y si se quiere definir esos quick wins que mencionabas antes, Noé. O sea, ¿dónde podemos llegar rápido? ¿Qué logros podemos implementar rápidamente que le permitan a la operación alcanzar un nuevo nivel de, digamos, no llegar todavía a la excelencia, pero sí alcanzar un nuevo nivel de calidad? Básicamente, que al dueño de negocio que está completamente inmerso en el día a día, el agua, digamos, ya no le tape la cabeza, sino que por lo menos pueda respirar poquito más tranquilo, tal cual. Entonces es arrancar de ese diagnóstico, establecer mejoras rápidas que podemos implementar y después sí pensar en un proceso más de medio, largo plazo, que son cambios más profundos, que quizá ahí sí tienen que ver con, quizá hace falta más espacio, hace falta quizá más tecnología, hay oportunidad de implementar más tecnología, sea soft o sea hard, y obviamente después acompañar en esa transición. Hay mucho de cambio cultural cuando uno implementa este tipo de cambios en las organizaciones, cualquiera sea el tamaño. Es el mayor desafío, lo que acaba de decir Norbert, digo, uno que viene de experiencia de bases tecnológicas, implementando stack tecnológico, definiendo tecnologías, procesos, digo, eso de alguna manera decanta, pero si no estás comprometido con cambiar y con que es la posibilidad y es la necesidad que tenés, y es muy difícil abrirse a cambiar, ¿no? No sucede el cambio. Exacto, sí, y esto lo hablamos desde la experiencia de empresas de cualquier tamaño y cualquier índole. Ese es el mayor desafío, realmente donde también uno, en nuestro caso como agencia también, es ese cambio, ese shock cultural de acompañarlo, ¿no? Y de hablarlo desde primera
como primer medida. Sí, tiene que haber, sí, hay una apertura, tiene que haber una voluntad para el cambio. Ahí es fundamental digamos, el convencimiento que tiene el dueño del negocio para empujar ese cambio. Acá lo importante siempre es entender que de ahí partimos, ¿no? La logística no es meramente, cuando hablamos de logística o de operaciones de un negocio, no es meramente mover cajas. No es cambiar cajas de lugar, sino entenderlo como parte de la estrategia de negocio. Precisamente cuando, por ejemplo, hablamos de una operación, una distribución mayorista, la logística es clave. Es el core del negocio. Es el core del negocio. Y cuando eso significa que conecta directamente con la experiencia del cliente. Maxi hablaba de cadencia hace un ratito. Definir ese ritmo y mantener ese ritmo a nivel operativo es fundamental porque es lo que le va marcando al cliente el ciclo de la orden. Es cómo vive la experiencia de compra y de entrega de principio a fin. Ahí es donde, si querés, nos animamos también a hablar de fulfillment en B2B. El fulfillment como proceso logístico orientado al cliente, cualquiera sea su naturaleza. Profundicemos en ese tema que me gusta. Fulfillment, okay. Cuando hablamos de fulfillment, hay muchos que quizá no conocen el término, ¿no? ¿Por qué? Porque está quizá más pensado para lo que es el consumidor final. Por ejemplo, si hablamos hoy, lo más conocido es Mercado Libre, que tiene sus depósitos. Entonces, vos podés enviarle tu producto a los depósitos de Mercado Libre y ellos se encargan absolutamente de toda la operación, de armar el pedido, de etiquetarlo, de despacharlo. Entonces, ¿hay ese tipo de soluciones hoy para B2B, por ejemplo? ¿O es algo que está en proceso de construirse? Existe, hoy hay operadores logísticos que brindan soluciones para negocios mayoristas, digamos, cuyo cliente no es el consumidor final. Lo que sí, si querés, en nuestra actividad, de donde nosotros venimos, el comercio digital o el e-commerce, bueno, ahora se habla de comercio unificado, quizá da para otra entrevista, pero es como que ahí no está tan instalado el concepto. El fulfillment no es más que, a ver, si querés tiene dos dimensiones, una que tiene que ver con el plano operativo, que es precisamente cómo estructuramos y cómo gestionamos el proceso punta a punta de recepción de mercadería, almacenamiento, preparación de órdenes, despacho, bueno, todo el correlato de gestión de inventario, digo, los controles, los ajustes de inventario para asegurar, bueno, Seba hablaba de algunos indicadores, por ejemplo, completitud de la orden y la entrega en tiempo dependen de la salud de este proceso operativo y sobre todo de tener un inventario saludable. Ese, si querés, es un primer plano del fulfillment. El segundo plano es pensar que es muy importante, es pensar todo ese proceso de cara al cliente que estoy sirviendo, que estoy atendiendo. Entendiendo cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades. Entonces armo esa cadencia, ese ritmo que decía Maxi, lo armo en función de mi mercado. A ver, es como, si querés, en esto no estamos conectando lo que se hace desde de Marketing Boss con lo que se hace desde Fulfillment Agency, que es emparejar o alinear el marketing de la organización con el proceso operativo y cómo lo ejecuta, cómo lo lleva a cabo. Sí, sí, totalmente. Yo cuando tengo estas primeras entrevistas con los dueños de negocio, una de las cosas que también pregunto es, bueno, ¿y cómo tenés armados tus procesos, ¿no? Contame un poquito, ¿por qué? Porque muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que potenciamos las ventas y después no están preparados para afrontar esa demanda, porque no siguen una metodología o porque no digamos, el personal no está capacitado para sostener, digamos, esa demanda, para hacer los controles, para gestionar todo lo que son los stocks, o no tienen los sistemas adecuados que se integren con sus plataformas, bueno, miles, digamos, de
puntos de dolor que van surgiendo. Entonces, cuando hablamos de marketing para el B2B, también es importante entender, yo suelo ir mucho a las empresas para entender, ¿no?, cómo son los procesos. Cuanto a más información yo tengo, más los puedo ayudar a trabajar esos resultados. Hay un punto más que también me parece súper importante, que tiene que ver con las tendencias. Yo sé que mucho se está hablando ahora de inteligencia artificial, de lo que se viene. Hay una revolución, ¿no? Vamos a decir la verdad, una revolución de Sí. conocimiento, de tecnología. ¿Hay algo novedoso que se venga para lo que es logística, para lo que es operaciones, o algo que se esté haciendo para optimizar tareas en la industria de ustedes? Sí, sí, la respuesta es sí. Hay que ver después, si se quiere, en qué nivel o en qué capa de la operación tiene impacto. Y hay que entender también, y ahí creo que es la importancia de nuestro rol, a veces como, lo voy a decir de esta manera, como agentes de cambio, cuando nos invitan a ser agentes de cambio dentro de las empresas que nos contratan, ¿no? Que es tener sentido de la oportunidad, del timing, cuando aplica una solución basada en inteligencia artificial y dónde aplica. Digo, cuando estamos en un plano muy básico, digamos, cuando el punto de partida todavía tiene mucho camino por recorrer, quizá hablar de inteligencia artificial en ese estadio no tiene sentido. A veces las soluciones más simples son las mejores. Hay que entender el estadio del negocio. Por eso es fundamental la etapa de diagnóstico, entender siempre cuál es el punto de partida de las organizaciones, que no siempre es el mismo. ¿Okay? Sí, y no quedarse con realmente que algo tiene inteligencia artificial y que realmente va a ser provechoso. Hace más de 60 años que existe la inteligencia artificial, pero no vamos a debatir sobre eso, sino de hacia dónde va. Y también va a depender hacia dónde quiera ir el negocio específico. Como bien decía Norbert, como agente de cambio es entender qué quiere hacer, ese plan también de crecimiento o de desarrollo de su negocio. Puede ir desde desarrollar, definir qué tipo de tecnologías pueden ser útiles como un proceso base de transformación o acercarse a la digitalización de sus procesos y hasta automatizaciones, ¿no? Yo creo que la vedette en estos próximos, o lo en boga, ¿no?, mejor dicho, dentro de 2 o 3 años va a ser las automatizaciones, básicamente por factores que no están libres a nosotros. Falta de mano de obra, valores, también la masividad de la tecnología hace que sean soluciones más económicas y más escalables, ¿no? Dependiendo también el tipo de negocio que estemos haciendo. Y el retail está cambiando, ¿no? De hecho, también lo vemos con los grandes jugadores, ¿no? Estamos hablando de pymes, pero los grandes jugadores también están en el mismo paradigma, ¿no? Como vos bien decías, che, ¿qué se viene? Y creo que estamos todos en ese mismo punto, ¿no? Es interesante e importante pensar en planes de 3 años, ¿no? Porque la tecnología en estos 3 años también va a acelerarse, va a cambiar muchísimo, ¿no? Lo que hoy entendemos como inteligencia artificial y cómo va a llegar hacia los distintos actores. No, y Sí, perdón, qué sí. importante esto de lo que va a pasar en 3 años, y me pongo a pensar en, ok, yo soy dueño de una pyme, tengo que empezar a implementar mejoras, tanto de cara a Sin mis duda. procesos como en cuestiones de transformación digital. A ver, es una realidad que el que no se sube a todo esto que está sucediendo va a salir perjudicado, ¿no? Es como, hay que hacerlo o hacerlo. Sí, sí, sí. De hecho, volviendo a este concepto que mencionábamos inicialmente, o sea, a veces pensar o dedicarle tiempo a pensar los procesos es la necesidad del dueño de negocio de salirse de la diaria para pensar en todo esto. Si no, digamos, el dueño de negocio, lo peor que le puede pasar es estar resolviendo coyuntura todo el tiempo. Si está resolviendo coyuntura, entonces, digo, hay tendencias que están
transformando su negocio que probablemente, si no las vio a tiempo, se lo lleven puesto. Entonces, ahí es importante, digamos, que liberarlo de esa diaria con un proceso sólido. Ese proceso después puede estar basado en herramientas tecnológicas, automatizadas. Esto que mencionaba Maxi, digamos, podríamos implementar hasta, hoy lo hay, es común, soluciones de ruteo basados en inteligencia artificial, que son algoritmos que básicamente optimizan cómo distribuir la carga y cómo organizar las rutas de entrega de manera eficiente. Ahora bien, quizás el dueño de negocio también tiene que estar atento a otras tendencias que, insisto, son las que van a reconvertir la forma en que hace el negocio, cómo la gente compra, por ejemplo, o cómo las empresas compran yendo a mayorista. Sí, ahí yendo a ese punto es entender, como bien decía Norbert, qué me agrega valor, ¿no? Básicamente yendo a ese plano, sobre qué me agrega valor y realmente el repago, ¿no? Que tenga la inversión que tengas que hacer, sea mínima o sea un poco más elevada, es entender el repago. Hoy hay soluciones, depende de la envergadura de los procesos, que se repagan en 1 año, en 2 años, y tal vez es un timing interesante para que se pueda apostar a esos procesos. Pero también dependen de la escala, ¿no? Argentina sabemos de que tiene también esos vaivenes. Es interesante pensar de acá a 3 años, sé que es un montón, para alguien que nos esté escuchando de pyme, va a decir, pero vos estás loco, ¿cómo voy a pensar de acá a 3 años? Sí, lamentablemente que de alguna manera tenemos que pensar. Y la tecnología la podemos adoptar en el momento que sea, pero sí es entenderla y conocerla. Chicos, para los dueños de negocio B2B que nos están escuchando, ¿qué servicios ofrecen hoy y cómo los pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar, tenemos una web, fulfillmentagency.com. Vamos a dejar los contactos Aquí de ustedes abajo. acá abajo en el video, ¿no? Obviamente, Okay. los mails de ustedes para que... Nos pueden contactar a través de nuestro sitio web. Estamos también en Instagram. Estamos también en LinkedIn. Maximiliano, Seba y yo. También nos pueden contactar a través de Marketing Boss, por supuesto. Marketing Boss como partner, tal cual. Y nuestros servicios, partiendo de ese diagnóstico inicial, van a veces desde la definición hasta quizá la reconversión de los procesos. Digo definición siempre hay un proceso, pero digo definición de procesos sólidos o reconversión de los procesos existentes en procesos sólidos. También definición de tecnologías, ahí depende mucho de la escala actual que tenga el negocio y hacia dónde lo está proyectando el dueño, cuánto es la meta de crecimiento. Entonces, tecnologías de software o de hardware que se pueden implementar. De software, para mencionar, quizás necesita algún sistema de gestión de inventario, necesita un sistema de gestión de órdenes o un sistema de gestión de transporte, digamos. Maxi puede también mencionar algunas todo eso junto. Todo eso junto. Todo eso junto, ¿no? Exacto. De automatización que tienen que ver con cómo lograr o cómo sostener escala con productividad, ¿no? Automatizaciones más físicas, Maxi. Sí, exacto, capacitaciones también, capacitaciones al personal que muchas veces a veces no suceden, y sobre temas específicos podemos ayudarlos para nivelar. Actualmente estamos con un proceso también de capacitaciones, Norbert, corriendo con AECA, y donde nosotros también estamos aportando de nuestro lado. Y sí, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y entender que somos, digamos, de que vamos a ayudar a esos socios, ¿no? Somos socios en el proceso, los acompañamos muy de cerca y tratamos de estar en todos los aspectos, ¿no? De acuerdo a la trayectoria y la experiencia que venimos recapitulando en todo este camino, creo que eso los va a poder ayudar en la mejor toma de decisiones, ¿no? Porque en definitiva siempre el que toma la decisión es quien nos está llamando. Sí, bueno, chicos, un lujo haberlos tenido. La verdad que les agradezco de corazón
Son 3 grosos en lo que hacen, tienen mucha experiencia. Yo desde mi lugar, obvio que los voy a recomendar siempre. Y gracias por el tiempo y por todo este conocimiento que nos deja esta entrevista. Así que nada, de corazón, gracias por haberse sumado. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Noé. Muchas gracias, Noel. Un abrazo.